Bueno, mi gente, bienvenidos a otro live. Aquí saliendo con lo que queda de mí de esta semana. Ha sido una semana ruda en el trabajo, muy exigente. Pero bueno, aquí estamos porque se acerca el momento de poder ir a Peoria, Arizona. Se acerca el momento de que podamos ver los primeros juegos de Venezuela preparándose para el Clásico Mundial de Béisbol. Se acerca la mejor etapa del calendario de béisbol de grandes ligas, así que hay que seguir calentando los motores, hay que seguir informando. Mucho gusto para los que se van a conectar en este live. Mi nombre es Miguel Riera. Tenemos esta cuenta que se llama Marineros al Día, donde hablamos de béisbol, donde hablamos de la organización de los Marineros de Seattle, donde intentamos reportar para ustedes la mayor cantidad de información posible sobre el equipo de los Marineros y sobre el béisbol en general. Hablamos de distintos temas. El año pasado comencé pues reportando como tal al equipo de los Marineros de Seattle y este año pues he decidido ampliar un poquito ese espectro de poder también reportar otras cosas referentes al béisbol, no solamente a los Marineros de Seattle. Pues bueno, les dije que íbamos a hablar hoy más del Clásico Mundial de Béisbol. Ayer estuvimos hablando del ranking de proyecciones que anunció MLB en sus cuentas de Instagram, de cómo veía las distintas posiciones para el próximo año, cómo veía las proyecciones en cada una de las divisiones, tanto de la Liga Americana como Liga Nacional. Hoy vamos a estar hablando de, del Clásico Mundial. Hoy vamos a estar hablando de todas las especulaciones que hemos tenido, viendo algunos line-up que han estado sugiriendo los usuarios, las distintas redes, con los que se especula. Incluso la misma MLB hizo una predicción del line-up de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol. Me llama mucho la atención que mucha gente ha puesto a Luis Arraez en segunda. Yo creía que eso no era una opción. Yo creía que Luis Arraez iba a estar jugando de primera o designado, que ha sido lo común en estas últimas temporadas, pero pareciera que estoy equivocado y que Luis Arraez va a ser considerado como segunda base. Eso ya lo veremos en los juegos, pero me alegra mucho por él, realmente. Y más allá de uno estar en lo correcto o no, aquí no se trata de uno querer especular para uno tener la razón. Se trata de especular, de analizar y de pensar ciertas cosas por lo que uno va viendo, pero con ganas de que a veces uno no tenga la razón. Yo por lo menos de verdad quiero que la carrera de Arraez vaya hacia adelante, que siga evolucionando, que se convierta en el jugador mucho más atractivo para el mercado y ver qué pasa. ¿Quiénes serán los lanzadores de 6, 7, 8 y 9 donde se ganan los juegos? Bueno, muy buena pregunta para comenzar. Esta pregunta nos la está haciendo, denme un segundo, porque estaba probando su Edgar Alexander. Muy buena pregunta y vamos a irnos directo sobre eso. Alexander, ¿te parece? Mira, nosotros tenemos, como lo he dicho, un perfil de picheo que a mí me parece que su mejor versión está en el bullpen. A diferencia de clásicos pasados y que podemos tener incluso por ahí luego un análisis de lo que han sido los rosters de Venezuela para los clásicos anteriores en comparación a este roster, yo creo que lo mejor que tiene Venezuela para este clásico mundial, aparte del balance, del equilibrio, de un equipo más ágil y todo lo que ustedes quieran, yo veo a Venezuela muy fuerte en el bullpen. Entonces, vamos a ver el roster y te voy a ir diciendo cómo creo yo que van a ser esa secuencia de lanzadores para esas últimas entradas, como tú dices, donde se ganan y se pierden los juegos. Ojo con esto, también lo he dicho en live pasados y también lo dije incluso finalizando la postemporada, sobre todo con lo que pasó con los Marineros de Seattle. Yo creo que el béisbol está evolucionando demasiado
por ahí hay una investigación que luego quiero compartirles. Ustedes saben que mucha gente estuvo hablando de las distintas lesiones que se están presentando en este inicio de temporada. Operaciones aparentemente menores, como la de Francisco Lindor, por problemas en el headmate, en el huesito que une la mano con la muñeca. Y bueno, mucho va a producto de lo fuerte que están lanzando los lanzadores en esta era del béisbol, el desgaste de esos brazos y el desgaste de los bateadores al querer hacer contacto más fuerte y cómo se va desgastando ese hueso que pues tiene que ser muchas veces limpiado o reconstruido por el desgaste que tiene por la conexión del madero con la pelota y que va dañándole las manos a los jugadores. Miren, nosotros tenemos este roster, sobre todo para el final de, la, de los juegos. Hay nombres como Daniel Palencia, hay nombres como el mismo Keider Montero, que puede ser usado como abridor o como relevista. Hay nombres como José Butó, como Eduardo Bazardo y como José Alvarado. Si hoy ustedes ven las noticias, si hoy ustedes ven una de las publicaciones que hizo los Chicago Cubs, los Cachorros de Chicago, van a ver que Daniel Palencia parece y todo apunta que se va a ganar o va a ser usado o tiene todo para convertirse en el cerrador del equipo de los Cachorros de Chicago. Tenemos a Eduardo Bazardo, que es un hombre set-up, prácticamente un preparador de juego en el perfil del equipo de los Marineros de Seattle. Tenemos a José Alvarado, que si no va a ser el cerrador de los Phillies de Filadelfia, lo más seguro va a ser uno de esos hombres de las últimas entradas. Entonces, si tú me preguntas a mí, en esos hombres, en esos nombres, Keiner Montero, Daniel Palencia, Eduardo Bazardo y José Alvarado van a estar los nombres para ese final de juego del equipo de Venezuela. Ahora, yo no definiría sexto, séptimo, octavo y noveno. Así como tal, no. Yo usaría a mi mejor recurso en la situación de mayor apremio. Si el mejor es José Alvarado en ese momento y viene un zurdo, yo me traigo a José Alvarado así sea el sexto. Del sexto en adelante yo creo que tenemos que usar toda la carne en el asador con lo que tengamos en el bullpen. No guardar pitchers por si llegamos al octavo y al noveno para que alguien salve, porque es un torneo muy corto, es un torneo que no te da capacidad de levantarte en el siguiente juego para levantar la serie o empatarla. Es diferente a cómo se juega una postemporada de Grandes Ligas, por ejemplo. Esto es un torneo de vida o muerte, un torneo que hay que jugarlo como si todos los partidos prácticamente fueran final, a excepción de los de grupo, y con todo y eso, cada partido de la ronda de grupo va a definir cómo te vas a enfrentar tú en las siguientes rondas. Entonces, hay que jugar los partidos de una manera muy distinta a lo que es una temporada de béisbol invernal, a lo que es una temporada de béisbol de Grandes Ligas, a lo que es una temporada de béisbol incluso en la postemporada de MLB, porque son un torneo muy complejo por su característica de llaves de vida o muerte. ¿Sí? No te puedes guardar nada. Ahora, si hay nombres para esa ruta y los tenemos de sobra. Ángel Roja dice, estoy de acuerdo, lo seguro es seguro. Claro, fíjense, si una de las cosas que yo puedo cuestionar y que he venido hablando de eso y que me ha gustado que mucha gente también lo ha hablado ya con mayor transparencia, es la forma como se usó a Silvino Bracho en ese momento contra Estados Unidos. Como dice la gente, después del batazo se sacó el 1-2-3. Bueno, pero lo importante era lo que podía hacer Silvino Bracho antes del batazo, no después del batazo ya con bases limpias. Lo que te mostró es, chiquito, ya te muestro el roster, ya te muestro el roster, pero mi gente, con más decencia. Quítate del medio y deja ver los nombres, dice Chiquito. Bueno, lo que pasa es que eso realmente es una imagen de fondo. Podría no tenerla y podría estar yo simplemente. Acuérdate que esto es un live. Entonces, pendiente con eso. Llegó la patrona, llegaste sana y salva. Sana y salva, dice con la señal de costumbre. Miren, entonces,
Yo creo que el error está en traer a Silvino Bracho en esa situación porque demostró que si hubiese tenido las bases limpias, él sacaba esa entrada sin problema. Pero traerlo en esa situación de apremio, pues él mismo se complicó. Muchas cosas que hablar de ese momento que no queremos recordar, pero que deberíamos tenerlo presente para que no se vuelva a cometer el mismo error. Ahí va, mi gente. Para los que no han visto el roster, ahí va, se los dejo un momento. Es Wilder Abreu, Ronald Acuña Jr., Luis Arraez, Jackson Chourio, William Contreras, Wilson Contreras, Michael García, Andrés Jiménez, Salvador Pérez, Javier Zanoja, Eugenio Suárez, Gleyber Torres y Ezequiel Tobar. Como lanzadores llevamos José Alvarado, relevista, prácticamente uno de los posibles cerradores, Eduardo Bazardo, relevista, José Butó, relevista, Emmanuel de Jesús, Joandris Gómez, Carlos Guzmán. Fíjense que no nombré a José Butó cuando hablé de estos innings. Yo veo más a Keider Montero, pero capaz a Keider le van a dar un rol más de relevista largo o cuidado y sigue picky bat para las aperturas. Joandris Gómez, Carlos Guzmán, Pablo López, Andrés Machado, Pablo López abridor, Andrés Machado, Germán Márquez abridor, Keider Montero puede ser un picky bat, Odainier Mosquera, fíjense que de Odainier no tengo mucha información. Eduardo Rodríguez, abridor, Ricardo Sánchez, abridor, Antonio Sensatela, abridor, Ranger Suárez, abridor, Ángel Serpa. Esos son los lanzadores, mi gente. Ese es el roster de Venezuela para lo que va a ser esta primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Recordemos que hay Taxi Squad, es esa modalidad donde tú tienes como ciertos jugadores en la reserva por si alguno se lesiona, por si alguno se tiene que salir del torneo o por si sencillamente quieres hacer una sustitución a la siguiente ronda, la vas a poder hacer de esos elementos que quedaron en la reserva. Que recordemos que ya fueron anunciados por lo menos los lanzadores. No he visto quiénes quedaron en el Taxi Squad para la segunda ronda de jugadores de posición, pero así quedó para lanzadores. José Álvarez, Luinder Ávila, Jonathan Díaz, Jesús Luzardo, Eduardo Salazar y Cristian Suárez. Son nuestras opciones para la segunda ronda. Felicidades también a Venezuela, que ahorita acaba de conseguir su pase a la final en el torneo que se está disputando en Venezuela de la Copa de las Américas. No he hecho mucho seguimiento de ese torneo, en realidad, pero bueno, es bueno que Venezuela se meta en otra final, en casa, en un torneo que se veía accesible para Venezuela y que terminó siendo más competitivo de lo que yo pensé. Cosas muy buenas a destacar, el tema de Argentina sumándose al béisbol, teniendo 2 victorias en este certamen. Se ve que pueden competir con la estructura que tienen hoy y que haciendo un mejor trabajo, teniendo más roce como este tipo de torneo, podemos tener un torneo muy interesante de las Américas. Yo insisto en que a mí me sigue pareciendo muy atractivo la Serie del Caribe, pero no descartaría que esto se pudiera convertir en un torneo adicional donde vayan los subcampeones de las ligas del Caribe y permitan ese roce de otros equipos que usualmente no tienen participación en este certamen de la Serie del Caribe. Ángel Roja me pregunta, ¿qué piensan de Venezuela en el primer juego? Tiene que ir con todo, que no se confíen. Pues sí, y además era lo que yo les decía, no lo dijo Mar López, nuestras condiciones en cuanto a restricciones, en cuanto a lo que se ha hablado con los equipos, son muy particulares. O sea, Venezuela no es que va a poder decir, yo me voy a guardar a Pablo López para Dominicana. Porque tal vez Pablo López, por secuencia, como él va a ser el abridor del Opening Day con los mellizos, él va a tener que tener unos días de descanso donde va a poder trabajar solamente en días muy específicos. Entonces Omar López ni siquiera es que va a poder alinear o decir qué pitcher sí, qué pitcher no por conveniencia del line-up y muchas cosas, sino que las restricciones simplemente le van a decir a Pablo López, hoy tienes que usar a este pitcher. Entonces eso también le agrega complejidad al torneo, porque van a haber pitchers que van a estar disponibles y otros que no, con todo y que estén dentro del roster, por los días de descanso, por la cantidad de restricciones de picheos, más allá de lo que dice el torneo, lo que haya estipulado el equipo de ese lanzador de Grandes Ligas. Muy complejo, muy complejo. Pero sí, yo creo que hay que ir con todo.
en cada juego, mi gente. Aquí no es, no, en este juego alineo este line y para que no se molesten en el segundo le doy chance a este. No. Miren, una cosa que yo aprendí viendo la temporada de béisbol completa el año pasado, primera vez que me daba la oportunidad de verla total, desde el primer día del entrenamiento de primavera, como lo he hecho este año, hasta el final, hasta el último out de la Serie Mundial, es que el entrenamiento de primavera tiene una razón de ser. Y es que se estipulan y se proyectan la cantidad de turnos al bate que va a tomar cada pelotero según su rol en el equipo. O sea, si tú eres Ronald Acuña Jr., un jugador súper importante para el equipo de los Bravos de Atlanta, en todos los juegos del mes que se den en el calendario del sprint training, Ronald Acuña va a tener un objetivo que es tomar cierta cantidad de turnos. Y yo se los voy a explicar de la siguiente manera. Pónganse que ustedes en un mes tienen 25 juegos. Y esos 25 juegos, un jugador normal toma un promedio de 3 turnos por juego. Entonces, ese jugador en 25 juegos va a tomar alrededor de 75-80 turnos al bate. Esos 80 turnos al bate que tiene que tomar Acuña son muy importantes. Entonces, tal vez Acuña en un sprint training dicen, tiene que tomar al menos unos 50 turnos. Para que no juegue todos los juegos, para que no se desgasten en el sprint training, pero tiene que tomar por lo menos 50 turnos, no importa. Ya el manager verá qué juegos lo sienta, qué juego no, en qué juego le da 2 turnos y lo saca. En un torneo como el Clásico Mundial de Béisbol, donde los jugadores no están en plenitud de condiciones, pues se están preparando para lo que va a ser la temporada, porque incluso va a truncar el sprint training que comienzan los juegos el 20 de febrero. O sea, ellos van a tener, antes de que comience el certamen del Clásico Mundial, los jugadores van a haber disputado apenas 2 semanas de juego, que no es lo mismo que 2 semanas de entrenamiento, porque los turnos en vivo son muy distintos a los VP, a las prácticas de bateo que ellos toman en un entrenamiento convencional. Entonces, en un Clásico Mundial, cada turno que tome ese jugador lo va preparando para entrar en calor y poniéndose a tono, tomando el timing necesario para llegar killer en la siguiente ronda. Entonces, si usted se pone a distribuir esos turnos, que hoy la segunda la va a jugar Arraez y mañana la va a jugar Gleyber, yo puedo entenderlo si lo vas a hacer por el matchup de los lanzadores, pero tienes que tener un line-up titular y que vaya todos los días del torneo agarrando forma y calentándose, agarrando turnos, porque en los turnos, en esa acumulación de turnos, es que va a llegar el jugador a calentarse y a volverse realmente peligroso para los pitchers, que también van a llegar justicos al Clásico Mundial de Béisbol. No van a llegar tal vez lanzando el total de sus millas de Grandes Ligas. Un Tarik Skubal que lanza alrededor de las 100 millas, capaz en el Clásico Mundial lo vamos a ver en 98, en 99, pero tal vez no llegando a las 100, 101. ¿Por qué? Porque todavía no está al 100 ese brazo, porque todavía le falta trabajo para prepararse la temporada. Entonces no llega todavía el millaje. Hay que aprovechar eso, porque esas millas de diferencia marcan la diferencia en el torneo. Mi gente, si dejaron comentarios en este momento, vuélvanlos a dejar porque se me fueron. Se me fueron. Mi gente, recuerden darle a la pantalla, taguear para que dejemos el like. Apenas tenemos 73 likes en la transmisión. Hemos sido más de 100 personas durante todo el en vivo. Pues eso me ayuda mucho a que lleguemos a más personas. Recuerden compartir y seguir la cuenta, que es muy importante. Estamos con el objetivo de intentar llegar antes de que nos vayamos la próxima semana al Sprint Training a 2,000 seguidores en la cuenta de Marineros al Día. Pues bueno, eso es importante. Otra cosa que hablé, yo sé que son ya temas, podríamos decir más secundarios, de menor importancia, estéticos si se quiere,
El equipo de Venezuela anunció ya su uniforme. No va el vino tinto más que como detalles de silueta en el nombre de Venezuela. De resto vamos a jugar de azul y blanco. Algunos han dicho que es un tema de desligarse del tema vino tinto que ha sido muy usado en el mercadeo del fútbol venezolano y crear una identidad propia del equipo de béisbol de Venezuela que no sea la de la vino tinto del béisbol ni nada por el estilo, porque estos analistas dicen que Venezuela se ha ganado a esfuerzo, sudor y resultados de sus peloteros, de su participación en torneos internacionales y pare usted de contar el que la selección de béisbol tenga su propia identidad y no dependa de un universo donde Venezuela no ha sido exitosa, como lo es el fútbol internacional. Entonces, si esto es verdad, a mí me parece positivo. A mí me parece positivo. Entonces, vamos a ver si realmente fue por eso, cómo le va con el azul y blanco. A mí me gusta el uniforme, hay gente que lo ha criticado. A mí me gusta el uniforme, para serle sincero, me parece bonito, me parece que eso también importa. Seguimos con que es un tema secundario, estético, pero a veces como tú te ves en el campo, importa para la seguridad, la motivación, la confianza de los jugadores. Más allá de que el ponerse ese nombre de Venezuela en el pecho, estos jugadores deberían entrar en otra fase de juego. Pero eso va a depender, por supuesto, de cada quien. Edgar Alexander dice, el Basket USA, el color azul ahora y poco el vino tinto, pero es identidad propia. Yo siento lo mismo, por lo que te entendí el mensaje, discúlpame que lo leí, o no sé si es que no estaba 100% bien escrito. Yo creo que es sano que el béisbol venezolano tenga su propia identidad. Yo lo hablaba aquí, miren, hay periodistas deportivos venezolanos que le toca hacer su chamba y que está bien, como periodista deportivo y que cubren el área de fútbol, a ti te toca apostar por lo tuyo. Pero el disparate de decir que Savarino merecía el premio, el mejor atleta del año venezolano, por haber ganado el mejor futbolista de la Copa Libertadores, por encima de un Ronald Acuña, que queda MVP, o de un Eugenio Suárez, que tiene una campaña de 40-100, o pare usted de contar, cualquiera de los más destacados de las grandes ligas. Es un disparate, porque Savarino queda como mejor jugador en un torneo regional, ¿sí? De una fracción del continente, pero no estamos hablando donde se juega el mejor fútbol, pero ni cerca. No es la Copa Libertadores el mejor fútbol internacional. Sabemos dónde están las mejores ligas y cuál es el torneo por excelencia para los mejores equipos, los equipos élites del fútbol, y es la Champions League. Entonces, eso pasa con los jugadores de béisbol venezolano. Ellos se destacan como los mejores de los mejores en el mejor béisbol del mundo. Por eso, año tras año, usualmente el atleta del año es un beisbolista. Y a veces puede ser un atleta olímpico, como Yulimar Rojas, porque es la mejor entre los mejores de esa categoría del atletismo. No es que quedó mejor en el campeonato panamericano. No sé si me entienden. Entonces, hay que tener su propia identidad el béisbol venezolano y tienen que respetárselo porque es por lejos el deporte donde somos más completos, donde somos más competitivos, por lo menos en el papel, hombre por hombre. Usted ve el roster de Venezuela y usted compara ese roster con cualquier convocatoria de la Vinotinto de fútbol y no están al mismo nivel. No están al mismo nivel. Aquí estamos hablando de lanzadores y jugadores que son los mejores de sus equipos. Ronald Acuña, el mejor jugador de Atlanta. Punto. Es el mejor jugador de los Bravos de Atlanta. Entonces, díganme ustedes qué jugador de fútbol venezolano tenemos en uno de los mejores equipos del mundo que sea el mejor de ese equipo. Sí, que Tomás Rincón jugó en la Juventus, me encanta, pero no era el mejor de la Juventus.
Era un jugador de la Juventus, que ni siquiera fue convocado para el partido más importante de la Champions League. Entonces, mi respeto para Tomás Rincón, mi respeto para el fútbol venezolano, para los atletas venezolanos, todo, pero el béisbol venezolano se come aparte. Dani José Colmenares dice, mano, pero estás claro que esta liga de béisbol de Venezuela está muy por debajo de las expectativas. ¿Cuál? ¿La de las Américas? Respóndeme eso. Te lo voy respondiendo mientras me aclara. Sí, es más, yo lo dije, todos perdieron con el tema de la Serie del Caribe. Ojo, no quiero caer en tema político ni nada. Por favor, la gente que tiene afectos con el régimen actual de Venezuela. Lo digo ya en un punto de vista objetivo. Yo estuve de acuerdo con el movimiento de la sede. Yo no estuve de acuerdo, fue con los tiempos que dio la Comisión, la Confederación del Caribe, para tomar la decisión. Y que tuviera que ser una imposición prácticamente de 3 países que deciden no participar si la sede es Venezuela y que no fuera la Confederación como tal la que tomara la decisión de las condiciones no están dadas para jugar la Serie del Caribe en Venezuela. Entonces, yo estuve perfecto, entiendo las razones, es más, lo vimos, el 3 de enero entra una operación militar en Venezuela en plena serie final del béisbol venezolano. No estaban las condiciones de seguridad dadas para que se pudiera organizar un torneo internacional en Venezuela por tráfico aéreo, por vuelos comerciales, por 1000 cosas. Ya después de eso, que las cosas se han calmado, bueno, que se llevó este torneo sin problema, el torneo de Venezuela, es verdad, pero había una situación de zozobra sobre el ambiente y pasó después de que se tomó la decisión de no hacer la Serie del Caribe en Venezuela. Ahora, una Serie del Caribe donde la final es México contra México, donde no va Venezuela, y una serie de las Américas, donde te toca ver un Curazao Argentina, no me digan que alguien ganó. Vimos los estadios de México, costaron vender los boletos, creo que se equivocaron con las expectativas de precio. Tal vez eso fue parte también de la decisión. Dijeron, bueno, la economía de Venezuela no da para vender la boletería que nosotros queremos al precio que queremos. Ya tendrán que hacer ellos un análisis interno y decir cuánto realmente vale un ticket de la Serie del Caribe. Yo creo que no deberían ser los mismos precios para la Serie del Caribe en Mazatlán, porque va a volver a ser un fracaso en asistencia. Y la Serie de las Américas me parece una muy buena propuesta, una muy buena alternativa para las inversiones que ya tenía Venezuela, con sponsor, con lo que ustedes quieran, para no haber perdido el campeonato del Magallanes y tuviera una competencia internacional, pero no es la Serie del Caribe. Entonces, mis aplausos para la Liga de Béisbol Profesional Venezolano, que siga adelante, que siga apostando por el béisbol. El torneo creo que quedó bien organizado. Hubo juegos interesantes, vimos una Colombia competitiva, vimos a Cuba competitivo, vimos a Panamá competitivo. Colombia termina sacando a Panamá, que venía invicto en el certamen. O sea, cosas muy interesantes que podemos rescatar de este torneo y que yo creo que se debería mantener, pero no mandando el campeón del torneo local, porque creo que el torneo no está para ese nivel. Si Venezuela se toma este torneo como si hubiese ido para la Serie del Caribe y Yadier no abandona el mando del Magallanes y se quedan los mejores jugadores y todo eso, Venezuela hubiese sido muy competitiva en la Serie del Caribe. Y creo que jugar un torneo para saber que ya tú vas a quedar campeón porque eres el mejor de la zona, pues tampoco tiene ningún sentido. Entonces, yo mandaría para acá el subcampeón de Venezuela, mantendría mi participación en la Copa de las Américas. Creo que es interesante, pero no dejaría morir la Serie del Caribe, ni mi participación en la Serie del Caribe, porque volvemos a lo mismo. Es donde está el mejor nivel de béisbol de nuestro sector. Ustedes no me van a decir que ninguno de los equipos que estaba participando en la Liga de las Américas era más competitivo que los Leones del Escogido, que los Charros de Jalisco, que los Tomateros de Culiacán, que los Cangrejeros de Santurce. En ese tipo de equipos élites de la región del Caribe y de América es que Venezuela tiene que competir para mantener el nivel élite, para medirte con los mejores. No te vas a medir con el equipo que trajo Argentina, que hizo muy buen trabajo, hay que reconocerlo, pero que al final se le aplaude que se va con 2 victorias y que no se fue en blanco de la serie, y se le aplaude es que compitió, no que estuvo al nivel.
de la participación. No es que peleó para meterse en la semifinal, pues. Se le aplaude que no se fue en blanco, que no se fue lleno de derrota. Entonces es medio mediocre ese termómetro. Por aquí pone Edgar Alexander. Curazao perdió antes Argentina y Panamá también perdió. Bueno, sí, como les digo, yo vi de reojo el certamen, realmente no me llamaba mucho la atención. Sigue hablando del tema. Bueno, no sé si lo dices de manera sarcástica o no, pero claro, aquí voy a hablar siempre de lo que a mí me nazca hablar. Es mi espacio, es mi cuenta y si ustedes me acompañan, excelente. Y el que no, pues también entiendo. Hay 1000 plataformas live, redes, gente que habla de temas de béisbol deportivo que a usted tal vez le va a gustar más que el mío. A mí, en mi espacio, me gusta llevarlo con sinceridad, con honestidad, con transparencia. Lo que yo pienso, no soy un reportero, no soy un periodista de profesión. Soy una persona, un fanático del béisbol. Tengo mis estudios, tengo mi conocimiento, tengo mi experiencia, pero no es esto una cuenta informativa de béisbol. Yo lo que hago es consumir, como muchos de ustedes, la información que hay y, bueno, analizarla y traerla para ustedes desde mi pensamiento y desde mi forma de ser. Edgar Alexander, Colombia no iba a la Serie del Caribe porque cobra mucho dinero por participar. Bueno, porque no es parte de la Confederación del Caribe. Lo mismo que pasa con Panamá, que fue, y bueno, Panamá volvió a demostrar que no está al nivel de la Serie del Caribe en este momento. Yo creo que eso también hay que analizarlo, meter a esos equipos a la Confederación para que cada vez sea más amplio el espectro. El torneo local de béisbol colombiano ha ido mejorando mucho, el de Panamá también. Entonces hay que ampliar la Serie del Caribe, siento yo, ya darles puesto no solamente como invitados a este tipo de equipos y nada, toca una reestructura. Yo creo que toca sincerizar el tema y revisar y sacar cuentas y ver qué es lo que más conviene para la región. ¿Qué más dicen por aquí? Dani José Colmenares dice, un torneo hecho para ellos para taparlo de la Serie del Caribe. Sí, aunque realmente la Serie de las Américas ya existía, ese torneo ha tenido muchos nombres. Es un torneo que se ha intentado hacer para unificar el béisbol de la región. Se jugó mucho tiempo en Veracruz, en México, nadie le paraba. Esto ha sido un relanzamiento, esta es la segunda edición de ese certamen ya rebrandeado, rediseñado. Creo que lo mejor que le pudo haber pasado al certamen, ese torneo se iba a jugar en Nicaragua. Y Nicaragua también le quitaron la sede. Fíjense que Venezuela se queja de algo que le hicieron, terminó haciendo exactamente lo mismo y tal vez Nicaragua no le gustó que Venezuela levantara la mano y se trajera por un nivel de estructura, de muchas cosas, el torneo a Venezuela y terminará dejando sin la localía a un equipo como Nicaragua, que ya se había igual, mi gente, el mismo discurso, ya se había preparado, ya tenía sponsor, ya tenía patrocinante, pero bueno, que por el bien del torneo no le toca otra que aceptar que Venezuela tenía mejores condiciones de estadio, de infraestructura para llevar el torneo y fue mucho de lo que habló Argentina. A mí, miren, si algo me gustó fue la participación de Argentina. Los muchachos de Argentina lloraban, decían que ellos jamás habían estado en un estadio de esas condiciones, en un ambiente donde realmente la fanaticada se viviera tan apasionadamente el béisbol. Yo me imagino, ustedes se imaginan nada más para Argentina que está conociendo, que está dando los primeros pasos en el béisbol, de repente encontrarse con una fanaticada como la que se vive en la pelota venezolana. Mi gente, para ellos fue un sueño hecho realidad. Entonces se le aplaude la iniciativa del Torneo de las Américas, que sí creo que fue un tema para tapar y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, al final sus buenos resultados también obtuvo y lo importante es que haya béisbol. Mientras más béisbol, todos ganamos. Hermano, la Serie de las Américas y la Serie del Caribe fue un fraude. Pues sí, los dos siento que quedaron a deber. Nadie fue un ganador en este tema. Yo creo que Argentina fue el ganador de todo esto. Dani José Colmenares García dice, para medio participar se llevaron un poco de venezolanos, hasta Gabriel Noriega, que ni jugó este año. Sí, creo que también estaba Orlando Arcia, por lo que vi en los resúmenes. Pero bueno, también se vale. Bueno, acuérdense que este es un torneo de equipos. Esto es como si usted va a jugar la Copa Libertadores y nuestro técnico es el Chino Recoba y tienes refuerzos brasileños, argentinos.
bueno, los clubes se alimentan de jugadores del extranjero y si en tu torneo local y en tu país no hay jugadores de ese nivel, lo más lógico es que usted llame jugadores de otras esferas y que vayan potenciando y haciendo más competitivo el torneo local. Sí, vi jugadores venezolanos en todos los equipos prácticamente. Eran como mini delegaciones de Venezuela de los que jugaron en el torneo ¿cómo es que se llama? El torneo de la Liga Bolivariana. Gente que ya tal vez no tiene el nivel para los equipos de la Liga Profesional de Béisbol Profesional Venezolano, pero que me gusta también que tengan entonces esta vitrina para seguir jugando, para seguir, bueno, al final trabajando, cobrando sus churupos de lo que saben hacer. De los peloteros venezolanos, pone Joe Alicea, Miguelito, bueno, agarré fuerza, Joe, de donde no las tenía. De donde no las tenía, me ven los ojos, me ven y saben cómo estoy cansado, ha sido una semana dura, pero quiero mantener la racha y mantener la comunidad y sobre todo ir calentando los motores con ustedes porque cada vez va a haber más información y cuando la haya, hoy que somos 70, 100 personas, quiero que seamos la mayor cantidad de personas posible hablando de lo que nos gusta. José Gómez dice, Venezuela debe salir del Caribe porque son unos fariseos. Deben seguir con el torneo y eso Falo Basil. Bueno, no entendí, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sigue siendo la Serie del Caribe por tradición, por nivel competitivo, por muchas cosas, el mejor torneo de la región. En la pelota invernal hay que seguir adelante con la Serie del Caribe. Tal vez revisar puertas adentro lo que pasó, que no vuelva a suceder y coparticipar en este proyecto de la Liga de las Américas, que no viene mal, como les digo, para el subcampeón del torneo. Es más, un aliciente saber que si tú llegaste a la final, los dos equipos van a tener una competencia internacional. Sería buenísimo. Yo lo que sí es que tal vez cambiaría un poco las fechas para que no choque tanto un torneo con el otro. Pero bueno, miren, audiencia para béisbol hay de todos lados. Coach C dice, yo creo que deberían juntar la Serie del Caribe. Mira, no sé si el torneo de la Serie del Caribe es un torneo diseñado para que hayan tantos equipos. Y sobre todo tantos equipos con tanta desigualdad competitiva. Por eso creo que la Serie del Caribe debería seguir como un torneo relámpago de los mejores de la región y la Liga de las Américas convertirse en un torneo que vaya fogueando el béisbol en la región, dándole competitividad a los países de menor nivel y dándole oportunidad a los representantes de otros países que no tuvieron roce internacional, tener ese roce, pero de otro nivel, de otro nivel. Es como que usted me diga, no sé, ¿qué prefieres tú? Bueno, lo mismo que pasa con la Copa Suramericana y la Copa Libertadores. Lo mismo que pasa con la Europa League y la Champions League. Son torneos que si usted lo ve, usted dice, no, eso es lo mismo. No es lo mismo. No es el mismo nivel. Para uno van lo mejor de lo mejor y para el otro va los segundos. Los segundos. Y en cuanto a los fariseos y todo eso, mi gente, volvamos a ser sensatos, entendamos el por qué se cambió de sede, no tapemos el sol con un dedo. Como les digo, antes de tomar la decisión, podían ustedes tener los argumentos que ustedes quisieran. Luego de tomar la decisión, lo que pasa el 3 de enero en Venezuela justifica totalmente que esa sede se haya cambiado. Porque hubo una acción militar dentro del país con jugadores profesionales que tuvo que detener la final del torneo venezolano, cambiar el calendario de la final del torneo venezolano y dejar en suspenso si se seguía jugando o no. Es una realidad en la que tú no estás en condiciones normales para llevar un torneo internacional. Y bueno, creo que era lo más sano. Porque hay nivel en otros países, dice Cose. Sí, pero no el mismo. En todos los países hay nivel, pero no el mismo. Que dice mi esposa, hasta entre los perros hay razas. Orlando Maiso, hermano, ¿cómo estás? Tiempo sin saber de ti. Pero bueno, qué bueno que ya te nos vas uniendo. Aquí vamos a estar comenzando con todo este tema de los live para esta temporada.
pero hay que subir el nivel de la LPBP, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque con este picheo no competimos con las otras ligas. Sin duda, pero una cosa la va a dar la otra. Si hay mayor estabilidad en el país, van a venir mejor nivel de lanzadores, quizás ahí tenemos incluso lanzadores que están en estructura de grandes ligas. Y para ustedes contar, una cosa es con la otra. Yo por eso reconozco el esfuerzo de Giuseppe Palmisano y de los equipos del béisbol profesional venezolano que siguieron adelante y que han seguido adelante durante todos estos años, manteniendo de pie el béisbol en Venezuela, llueve, truene o relampaguee, dándonos a los aficionados del béisbol de Venezuela la alegría de ver a nuestros equipos en las condiciones que sea, a veces mejor, a veces peor, el torneo a veces tiene mejor nivel, a veces peor, miren, pero se ha sacado el torneo y eso es lo importante. No sé, ahí es importante lo que dice Orlando, no sé si Venezuela en esta serie del Caribe hubiese quedado evidenciada del nivel contra las demás selecciones del Caribe. Nunca lo sabremos porque no fue a participar. Capaz nos llevamos una sorpresa y las otras series del Caribe también estaban en un mal momento. Yo lo dije, yo veía mejor nivel, por lo menos en Dominicana, y fíjense, la sorpresa termina ganando México, no solamente la Serie del Caribe, sino con doble representación. Los dos equipos que fueron de México sacaron respectivamente a Puerto Rico y a Dominicana para disputar entre ellos la final. Entonces, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que pasa en el béisbol. Así es el béisbol de raro, así es el béisbol de extraño. Yo, por supuesto, cualquiera que tenga 4 dedos de frente, si van 4 países a disputar un torneo y uno lleva, bueno, eran 5 delegaciones al final, ¿no? Con Panamá. Lleva 2 representantes, las posibilidades estadísticas aumentan para México. Yo dije, México lo más seguro va a tener un representante en la final, pero no pensé que la final iba a ser disputada entre México. Ayuda, por supuesto, estar jugando el torneo en casa, las aficiones. La gente de Culiacán es muy fanática del béisbol. Me imagino que muchos se trasladaron a Guadalajara a ver su equipo. Esa es otra cosa. Al trasladar el certamen, tú tienes que entender que las fanaticadas de los países, la realidad que hay en la región, para pagar un ticket de avión, para pagar un hotel, para pagar una entrada, habían entradas que me decían que estaban alrededor de los 3,000 pesos. Esos son $150. Mientras que en el torneo del mismo México, una entrada alcanzaba el máximo de 50, $70. Entonces, fueron precios muy abultados, incluso para la fanaticada mexicana, que por supuesto en los partidos de local y en la final abarrotaron el estadio de los Charros de Jalisco, pero que la idea es que el torneo sea exitoso para todos, que la tiquería sea exitosa para todos los que participen. Entonces había gente que me decía, no, pero en Venezuela sí se llenó más de 10,000, 15,000 personas el Monumental. Sí, pero ahí está el otro escenario. Hermano, si usted quiere que un torneo sea rentable, usted tiene que sacar números y vender tickets. No lo puede regalar. Y cuando hablo de regalar es literalmente regalar o venderlos a 5 o 10 dólares. Eso tampoco es negocio para equipos de una liga como la Dominicana, la de Puerto Rico. Pero bueno, nos extendimos en este tema. Vamos a terminar un poco de hablar del tema de Venezuela, que era lo que quería hablarles hoy. Ya voy cerrando el live, no vayan a creer que me va a quedar mucho rato. Pero aquí está el line-up que proponen algunas cuentas para Venezuela. Miren, Ronald Acuña Jr., right field, Luis Arraez, segunda base, William Contreras, receptor, Salvador Pérez, primera base, Eugenio Suárez, bateador designado, Willer Abreu, left field, Andrés Jiménez, shortstop, Michael García, tercera base y Jackson Chourio, center field. A mí me gusta este line-up. Lo único que no había contemplado yo era el que Luis Arraez realmente pudiera ser nuestro segunda base, pero todo apunta a que lo va a hacer y está bien. Me parece que Luis Arraez, con 3 títulos de bateo, demostrando que es uno de los jugadores que menos se poncha en las grandes ligas y con su nivel de contacto y lo que ha representado para el pelotero venezolano y para el béisbol venezolano, se ha ganado el poder estar en ese line-up. Nadie se lo ha regalado. Entonces está bien.
Coincide este line-up con que Salvador Pérez no va a ser nuestro receptor. Yo creo que no debería ser el de todos los días. Creo que Salvador ya no está en el prime de su carrera, pero todavía puede aportar mucho, sobre todo con el madero. Yo lo pondría en un rol de bateador designado de primera base. Aquí lo ponen de primera base. Eugenio de bateador designado. A mí me gusta más la idea de esa dualidad de bateador designado primera base que sea Wilson Contreras. Creo que ha demostrado mayor consistencia que Eugenio Suárez. Eugenio Suárez ha demostrado a través de los años poner muy buenos números, pero en una temporada de 162 juegos donde Eugenio tiene baches muy importantes. Entra en slump muy importante. Y era lo que yo decía. Tú entras en un slump en este torneo y tal vez no te da para recuperarte. Por lo mismo que les explicaba de la cantidad de turnos al bate que tienes que tomar en un sprint training para agarrar el ritmo, el timing, estar ready para el torneo. Si usted no entra ready, tal vez el torneo no te dé para alcanzar esta ready y te vas con una actuación para el olvido. Creo que Eugenio podría pasarle eso y creo que no tenemos el tiempo para ver si Eugenio va a poder o no. Entonces, ahí les muestro lo que sería ese line-up. Yo insisto en que yo no quiero el experimento de Michael García como shortstop. Me gusta que lo pongan de tercera base. Yo aquí lo que cambiaría tal vez es el orden. No me gusta Chobrio de noveno. No me gusta Chobrio de noveno. Yo más bien incluso pondría al mismo Arraez de noveno y metería Chobrio de segundo. Yo metería a esos caballos uno tras otro abriendo el line-up para que agarren la mayor cantidad de turnos como es el béisbol moderno. Orlando Maiso. Este line-up me gusta. ¿Es oficial? No, no, no. Esto es una cuenta. Por ahí también MLB puso un line-up. Déjenme ponerles el que había compartido MLB. Son proyecciones. Recuerden que también eso lo dijo abiertamente en las entrevistas que ha tenido Omar López. Él no va a revelar ni el line-up, ni la rotación de abridores, ni nada para no anticipar a los equipos rivales. Y me parece lo adecuado. Cada quien que haga su chamba, que haga su estudio, que haga sus análisis y se verá qué va a pasar. Miren, este lo ponía MLB, posible alineación de Venezuela. Ronald Acuña Jr. centerfield, Luis Arraez segunda base, William Contreras receptor, Salvador Pérez bateador designado, Michael García tercera base, Jackson Chourio left field, Wilson Contreras primera base, Wilder Abreu right field, Andrés Jiménez shortstop. Miren que es muy similar. A mí este me gusta más, para serles sincero, se parece mucho más el que yo incluso les compartí en uno de los live. Pero vamos a ver. ¿Quién es tu shortstop? Bueno, yo les voy a ser sincero. Yo cuando lo di aquí en el live, para mí mi shortstop, porque yo quiero que no se regale ninguna carrera, que nos la fabriquen, que nos las hagan a punta de batazo, que se las ganen, pero no regalarlas. Yo pondría a Ezequiel Tovar. Ahora, no me disgusta Andrés Jiménez. Lo que sí no me gusta es la opción de Michael García porque nunca lo he visto jugar el shortstop. No recuerdo a Michael García jugando en shortstop y no creo que este sea un torneo para experimentar una posición nueva de un jugador. Porque un error aquí te cuesta un juego. Recordemos a Venezuela con Omar Vizquel en el shortstop después de ese juego nefasto, después del cumpleaños de Bob Abreu, donde supuestamente todos se fueron de fiesta y que por primera vez me tocó a mí ver dos errores en un mismo juego, no sé si fueron tres, de Omar Vizquel. Entonces no estamos para regalar nada. No estamos para regalar nada. Hernando Yepes. Con ese picheo Venezuela no tiene vida. Ojo, el picheo. A mí me parece que sí. ¿Dónde ves la mayor dificultad del picheo de Venezuela? Es más, me gusta mucho porque en esta era del béisbol no se depende tanto de los abridores. Y si bien nos llevamos, como yo lo decía, a los Freddy García, a los Johan Santana, a los Kelvin Escobar, a los Toro Zambrano, llevamos buen picheo abridor, pero tenemos un bullpen que yo creo que no lo tuvimos nunca. Porque sí, teníamos a Juan Rincón y teníamos a Kelvin Escobar, pero eran pocos los relevistas élites. Tal vez teníamos el mejor del mercado en ese momento, pero era uno que era el Kik Rodríguez. Pero
no teníamos una gran cantidad de relevistas que pudieran dar la cara por Venezuela. Hoy, la diferencia es que Venezuela tiene un buen balance entre pitcher abridores que tal vez no son los más élites, duele no tener a Luzardo, pero tenemos un gran cúmulo de relevistas de alto nivel, cerradores en algunos equipos de grandes ligas. No estamos hablando de un cerrador. Cerradores. Daniel Palencia fue anunciado como el posible cerrador de los Cachorros de Chicago para esta temporada. Y bueno, José Alvarado ha tenido esas credenciales en los últimos años. Eduard Bazardo, si bien no es el cerrador, es un setup maravilloso. José Butó es un muy buen pitcher para innings finales. Lo mismo que Keider Montero. O sea, tenemos buen picheo de relevo. Y ahí está, mi gente. Ahí está. Yo no les estoy inventando nada. Son pitchers que de verdad están en el mejor béisbol del mundo. Ahora, los abridores, bueno, creo que podemos resolver con el pick y back. Lo importante es que cada uno nos dé 2, 3 entradas. Hoy los pitchers no dan mucho más de eso, ni en el mejor béisbol del mundo. 2, 3 entradas y a resolver con el bullpen. Y el bullpen siento que está bueno. El bullpen siento que está bueno. Mejor que ediciones pasadas, a mi parecer. A mi parecer. Insisto, yo no soy ni el más experimentado, ni el más conocedor. Soy una persona que analiza como ustedes, eso sí, todos los días. Veo números, estadísticas, veo quién sí, quién no, veo los rosters. No me quedé enganchado con que Maglio Ordóñez fue muy buen jugador. Bueno, pues Maglio está retirado hace 1000 años. No, que Johan Santana. Sí, Johan Santana es hoy el coas de picheo del equipo. Y el béisbol evolucionó, mi gente, y hay otros nombres. Sí, no está Miguel Cabrera. No, Miguel Cabrera es el coas de bateo de esta selección. Está retirado. Ahora tenemos a los Jackson Chorio, a los Ronald Acuña, a los Eugenio Suárez, Michael García, y con eso hay que competir. Con eso hay que competir. Y creo que tenemos con qué. Con ese roster se le gana a cualquiera. Todo puede pasar en 9 innings, dice José de Sousa. Eso es lo que yo creo. No es que tenemos un rostercito. No somos el top 3 del certamen en roster, en papel. Yo creo que esos son Estados Unidos, Japón y Dominicana. Pero el cuarto somos por lo menos ahí, con cualquiera nos peleamos ese cuarto puesto. Ustedes díganme quién lleva mejor roster que nosotros después de Estados Unidos, Japón y República Dominicana. Nos vamos a tener que matar con Dominicana. Nos vamos a tener que matar con Dominicana. Si pasamos ese hueso duro de roer, vamos a evitar a Japón y eso va a permitir que Venezuela tenga mejores chances de meterse a la final del certamen. Mano, Michael jugaba shortstop aquí en Venezuela. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Mi gente, el nivel de corredores de home a primera, el nivel de batazo que te dan en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para un shortstop, coño, yo vi esta temporada a, ¿cómo es que se llamaba el shortstop de Simmons? El de los Angelinos, jugar con el Magallanes, el shortstop. Vi jugar el shortstop a gente que ya no juega shortstop en las grandes ligas nunca esta temporada en Venezuela. Porque bueno, el torneo te lo permite, los jugadores son más lentos, los batazos tal vez son más suaves, pero el que sea un buen shortstop en el torneo de Venezuela no quiere decir que esté para jugar shortstop cuando te esté corriendo de home para primera Fernando Tatis Jr. Porque te mete un rolling un poquito movido en el shortstop y te va a llegar quieto, a punta de pierna. Ni siquiera es que va a tener que dar un hit metido entre dos. No, no, no. A punta de pierna te fabrica un hit Tatis con la velocidad que tiene. ¿Quiénes son los managers de cada selección? Bueno, imagínate tú. Te lo podría decir. Bueno, la de Venezuela, Omar López. La de Dominicana tenemos a Albert Pujols. La de, bueno, Japón, te miento. Estados Unidos es el manager que ha sido los últimos años. Puerto Rico, Yadier Molina. Nicaragua lleva a Dusty Baker, que es el mejor manager que va a tener el certamen en cuanto a credenciales, victorias y todo lo que tú quieras. Holanda lleva a Andrew Jones como manager. Italia lleva a Francisco Cervelli. Pero bueno,
Ahí usted se mete en mlb.com, pone el roster del Clásico Mundial y usted ve quiénes son los managers de cada equipo. Otro día podemos hablar de los managers de cada selección. Aquí estuvimos repasando cada uno de los rosters y lo vamos a volver a hacer cuando ya se esté acercando la fecha. Todavía falta 3 semanas para el arranque. ¿Por qué México ha nacionalizado a peloteros extranjeros? ¿Acaso no hay material suficiente? Sí, sí lo hay. El torneo, miren, yo hablaba del béisbol mexicano en estos días y algunos me cayeron ahí en el chat. Pero bueno, es que yo viví 9 años en México y me tocó familiarizarme mucho no solamente con la cultura mexicana, con el deporte mexicano en general. México tiene 2 ligas muy buenas. Tiene la Liga del Pacífico, que es la que se juega paralela a nuestro torneo del béisbol profesional venezolano, que tiene muy buen nivel. Equipos como Venados de Mazatlán, Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán, Charros de Jalisco. Ahorita metieron a los Jaguares de Nayarit. Muy buen equipo, muy buenos equipos. Y tiene el torneo de Liga Mexicana de Béisbol, que es un torneo que se juega en invierno, donde están los Diablos de México, donde están los Sultanes de Monterrey, donde están también los Charros de Jalisco y donde están otros equipos de buen nivel y que cada vez se han ido alimentando incluso de peloteros extranjeros. Ahí juega Ramón Flores de Venezuela, José Pirela, ha pichado Eric Leal, va Robinson Cano. O sea, ahora, ¿por qué nacionalizan jugadores? El caso de Randy Arozarena, bueno, porque es un cubano que salió de Cuba por Veracruz y está agradecido con México y siente, bueno, agradecimiento y ganas de representar alguna selección y no quiere representar la de Cuba o no puede. Y juega para México y tal vez no tienen un jugador mejor que Randy Arozarena, entonces a los dos les conviene. Pero es que él es mexicano, él es cubano-mexicano. Eso es como el día de mañana, con todos los muchachos que han salido de Venezuela por las situaciones que sea, y mañana nos toca nacionalizar alguno, como ha pasado en el fútbol, porque, bueno, se desarrolló afuera, pero siente sus raíces venezolanas, bienvenido sea. O como el caso de Nolan Arenado, que va a representar a Puerto Rico, o de Mar Vientos, que va a representar a Nicaragua. No creo que sea un tema de que no tengan jugadores. Creo que agarran jugadores de todo el espectro que tengan que sean mexicanos, nacidos o no, pero que sean mexicanos, ellos los consideran para la selección, cosa que me parece muy positiva y bueno, muy acorde a estos tiempos que hemos vivido, donde realmente en México hay un refrán que no recuerdo quién lo dijo, pero que es muy conocido allá y me imagino afuera de las fronteras mexicanas también, que ¿cómo es? Que el mexicano no nace, sino que se hace. El mexicano de verdad abraza mucho al extranjero y lo adopta. Ah, verdad, es ese. El mexicano nace donde se le da su chingada gana, dice mucho el mexicano. Y es el caso de mi esposa, que nació en Venezuela, pero su abuelo era mexicano, entonces por eso su mamá se hizo mexicana y mi esposa hoy es mexicana. Y mexicana con todos sus derechos, como cualquier mexicano. El caso de Luis Miguel, uno de los más famosos, un hombre que nació en Puerto Rico, pero se crió en México y México lo adoptó como un mexicano. No es que él es medio mexicano porque nació en Puerto Rico, no, no, él es el sol de México, mexicano. Mi gente, parte de lo que tenemos que hacer todos, romper esas barreras absurdas de, pero ¿dónde naciste? No, si usted tiene un pasaporte, usted es de ahí, se acabó, usted es de ahí. O sea, como que me pregunte que por qué los estadounidenses nacionalizan chinos para jugar las Olimpiadas de ping-pong. Bueno, todos sabemos por qué. O gimnasia, todos sabemos por qué. O por qué nacionalizaron ese poco de rusos después para armar el torneo de hockey. Todos sabemos por qué. El nivel de esos jugadores levantó, pues. Si fuera ido Edgardo Enríquez, el bullpen se fuera puesto más sólido. Sin duda, faltó Edgardo Enríquez, faltó Robert Suárez, Jesús Luzardo. Si Jesús Luzardo fuera, pues tuviéramos mucho mejor abridor. Y si mi abuelita tuviera ruedas, pues fuera bicicleta. Pero eso es lo que hay, mi gente, con lo que hay. Posible, jajaja, ponen aquí.
La ventaja también es que los equipos contrarios no conocen tanto los pitchers. Puede ser. Coño, se me fueron los comentarios, mi gente. Por ahí me estaban poniendo algo. Deben a ver. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ah, ¿quién es la selección con mayor cantidad de jugadores nacionalizados? Coño, no sé. Pero una de las más polémicas es Holanda, Países Bajos, que su selección es prácticamente Curazao. Pero bueno, Curazao es parte de las Antillas holandesas, es parte de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos, y están en su derecho y representan a su país. A mí me parece que así como pasa en el fútbol y Gran Bretaña tiene Inglaterra, tiene Escocia, tiene a Gales, coño, podríamos ver lo mismo de Países Bajos, que vaya Holanda como tal, que vaya Curazao con su representación, coño, sería más justo a mi parecer. Ustedes saben que selección tiene muchos nacionalizados y no vamos a ver y se quedó cerquita de clasificar, no lo logró, la de España, que creo que tiene, bueno, la pava de Luis Ojo como gerente deportivo y tiene de manager a Nelson Prada, el manager del Cuadro de tercera de los Cardenales de Lara. Esa selección se quedó a nada de clasificar. Creo que le roba el cupo, bueno, se lo gana República Checa. Mucho nacionalizado venezolano jugando en esa selección. Colombia va a tener esos casos. Elías Díaz, el venezolano colombiano, va a quechar por Colombia porque, bueno, no tenía vida con el roster de Venezuela. Faltó Robert Suárez y Edgardo Enríquez, sin duda. Mi hermano, usted no descansa, dice yo a Licea. Miren, lo necesito. Lo necesito. Orlando Maizo, vamos a poner a jugar al cuerpo técnico mejor. Dicen por aquí, sí. El cuerpo técnico de Venezuela es envidiable. Víctor Martínez. Eh, está Robinson Chirino. Omar López, que tal vez no destacó como jugador, pero está. Miguel Cabrera. Johan Santana. El Beto Méndez. No, un cuerpo de técnico envidiable, de verdad. Y me gusta porque ellos también vivieron la experiencia del clásico y es la primera vez que vemos que una generación del clásico va a ser entrenada y dirigida por gente que ya vivió el clásico. Y Anthony Santander, bueno, pero lo de Anthony Santander, imagínense, no solamente se va a perder el clásico, se va a perder la temporada. Por ahí escuché, me pareció de mal gusto ese comentario de la gente abriendo el juego de los dominicanos, que Anthony Santander ya está casi que comparable con Anthony Rendón por el fracaso de contrato que ha sido para los Toronto Blue Jays. A mí me parece que son dos casos totalmente distintos. Eso sí, lamentable, lamentable. Simón Rueda, Felipe Rivero tuvo una buena campaña en Venezuela. ¿Qué piensa usted? Buenísima. Cerradorazo. Lástima los antecedentes de Felipe Rivero. Otrora Felipe Vázquez, el lanzador que llegó a ser el cerrador de los Piratas de Pittsburgh, que tuvo 2 años de cárcel por posesión de armas y otros conflictos. Creo que también hubo violencia doméstica en ese caso. Él se cambió el apellido a Felipe Rivero, participó como relevista con los Navegantes del Magallanes. Miren, élite para ese torneo y se veía imbateable porque 99 millas, 98 millas en el torneo venezolano, pues es un abuso. Él está intentando rehacer su carrera, pero igual que el caso de Julio Urias, igual que el caso de Wander Franco, yo creo que bajo esas condiciones, no sé si el certamen permite inscribirlos y no creo que las federaciones los consideren bueno, la mochila que traen atrás. Esa gente va a tener que rehacer su carrera, va a tener que ganarse nuevamente su credibilidad y es lamentable porque realmente creo que pudo haber aportado al picheo venezolano, pero eso es lo que hay. Pero sin duda, tremendo pitcher. Como deportista es un gran deportista. Ojalá y se recupere pronto, dice, me imagino, del caso de Anthony Santander. Orlando dice, ese creo que no puede jugar, hermanito. Me imagino contestándole por lo de Felipe Rivero. Por ahí se conecta Domingo Guarenas, Miguelito. Cuidado con Netherlands, con Países Bajos, dice yo Alicea. Tobar el shortstop, vale. Yo también creo que Tobar debería ser el shortstop. En eso coincidimos, aunque no me disgusta que sea Andrés Jiménez.
un usuario que se pone de nombre dice, él empezó su carrera como shortstop, si no estoy mal. No sé si habla de Andrés Jiménez, me imagino que sí, y claro, pero sus guantes de oro con Cleveland creo que los ganó en la segunda base y a mí me parece mucho más sólido como segunda base que como shortstop, aunque va a ser el shortstop de todos los días de los Toronto Blue Jays, así que no pasa nada. Aquí sí no es un experimento. Andrés Jiménez juega shortstop y juega muy buena segunda base. Es un hombre con un guante privilegiado, no tengo ningún problema. Me causaría mayor problema Michael García y con todo y eso. Si es para montar toda la carne en el asador y tener un trabuco de bateo, pues bienvenido sea ese experimento y vemos cómo funciona. Tobar no puede jugar jamás por arriba de Jiménez, mi gente. Pues yo creo que con el guante se lo ha ganado e incluso con el bate no es mal recurso Ezequiel Tobar. Ezequiel Tobar juega en un muy mal equipo, eso no quiere decir que sea un mal jugador él. Juega en un muy mal equipo, pero esto de Grandes Ligas. Mar de Sosa por USA. Si no, pare usted de contar la cantidad de ejemplos. Jiménez, segunda base, pone Domingo. Panamá, José Mayorga, de como manager. Simón Rueda pone, Venezuela tiene que quedar primero para evitar a Japón, sin duda. Por eso hay que salir a matar. Eso no es que no, me guardo este pitcher por si llegamos a la final. Eso se hace, no sé en qué torneo, pero en el Clásico Mundial no. Yo, Alicea, que sean elegibles. ¿Quiénes, mi Joe? Los casos que estábamos hablando de que ya cumplieron sus condenas o los nacionalizados. La mamá de Vientos es nicaragüense. Sí, porque es que al final no crean que es que los nacionalizan para el torneo. Algunos casos habrá, pero son gente que tiene nexo con el país y decide representarlo. Iba a pasar con Andy Pajés, que tenía la opción de jugar por Cuba o por México porque está casado con una mexicana y bueno, al final creo que no va a jugar con ninguno de los dos, pero bueno, son sus decisiones. Y Diablos Rojos y no va a empezar esta temporada. No entendí el comentario, amigo. Habla de béisbol, pone. ¿Por qué? Por el tema de Felipe Rivero. Bueno, pues que eso es parte de una noticia deportiva. Eso es como cuando hablamos del caso de Manuel Clase y de Luis Ortiz. O sea, son jugadores que les pasó esas cosas, perdieron su carrera o frustraron su carrera deportiva, beisbolística, y por eso hablamos de eso. No hablamos de eso, esto no es ventaneando, ni portadas, ni un canal de variedades, ni mucho menos, pero bueno, son temas relacionados al béisbol. Por eso los toco, pues. Y últimamente, si quisiera yo hablar de otra cosa, también lo puedo hacer, porque es mi en vivo y es mi canal, pues. Cose, Jesús Luzardo dijo que se sentía peruano. No fue así. Jesús Luzardo dijo que no iba a representar a Venezuela por temas personales. Yo creo que es por la firma y la extensión que tuvo con los Phillies de Filadelfia. Él es peruano también, pero no, él está en el taxi squad con Venezuela. Luego la gente empezó a decir que él nunca se ha sentido venezolano, que él es peruano porque nació en Perú. Pero la realidad es que Jesús Luzardo siempre ha dicho con orgullo que él se siente venezolano en las grandes ligas, que él representa a los venezolanos en las grandes ligas. Pero bueno, mi gente, también nació en Perú y si se siente también peruano, nada de malo. Ahora, él está disponible en el roster de Venezuela como reserva. Lo que pasa con Luzardo, yo creo que prefirió firmar esa extensión de contrato porque ni usted ni yo le vamos a esos dólares. Él se los ganó y me imagino que el equipo de los Phillies le debe haber puesto ciertas restricciones y dijo, mira, para asegurar yo este contrato y esta extensión y mi futuro y el de mi familia, yo prefiero pasar en este Clásico Mundial. Así como se respeta el caso de José Ramírez con Dominicana, parece que la esposa está embarazada o la hija. Hoy escuché que es la esposa, antes había escuchado que era la hija. Y bueno, quiere acompañar el proceso de embarazo de su esposa o de su hija y decide no participar en el Clásico Mundial porque siente que no es indispensable, porque hay muy buenos tercera bases en Dominicana. Y bueno, que si quitó la bandera, que es que ya no se siente dominicano. Mi gente, José Ramírez, uno lo escucha hablar y no hay forma de que uno no sepa que ese hombre es dominicano. O sea, es que las cosas no es que uno quite la bandera y ya por eso no es.
o porque la gente te diga que eres peruano, entonces ya Jesús Luzardo no es venezolano. No, las cosas, bueno, uno es lo que uno es y ya. ¿Tú piensas que Luis Dorante debe ser el próximo manager de los Leones del Caracas? Yo creo que el próximo manager de los Leones del Caracas debe ser alguien con ADN del Caracas. Vizquel ha levantado mucho la mano. Lo que pasa es que yo tengo mis reservas con Vizquel. Yo creo que el próximo, ojo, Alguacil es tremendo manager. Lamentablemente es terco, es testarudo. Eh, bueno, pero también tuvo éxito en un tramo con el Caracas. Esta vez no lo logró y le fue muy mal. Yo creo que también hubo temas gerenciales ahí. Creo que el próximo manager del Caracas debe ser un manager con ADN del Caracas y de la estirpe de lo que merecen los Leones del Caracas. Porque yo, aunque soy de los Navegantes del Magallanes, quiero ver la mejor versión de los Leones del Caracas y pelear el torneo con la mejor versión de los Leones del Caracas y la mejor versión de los Cardenales de Lara. Yo quiero que estén los mejores. Así como siento que Henry Blanco debería ser siempre manager de alguno de los 8 equipos, porque es de los mejores managers, por lo menos de los mejores que hemos tenido en esta última etapa del béisbol venezolano. Así deberían estar los mejores managers a disposición de los mejores equipos. ¿Por qué no le dan la oportunidad a Gregorio Petit, que lo había contratado los Tiburones de La Guaira y lo sacaron? Gregorio Petit se viene formando, tiene ADN caraquista. Yo creo que tal vez está por encima de Luis Dorante la opción de Petit. Creo yo. Aquí está Domingo Guarena, que capaz levanta la mano y dice quién le gustaría de manager. Pero creo que tiene que ser alguien con ADN de los Leones. Nunca entendí cómo Holanda puede llevar a Curazao si es un país independiente. Bueno, porque es un país que se maneja administrativamente con cierta independencia, pero pertenece a. Algunos dirían, bueno, pero ¿por qué Holanda o Países Bajos lleva representantes de Curazao casi en un 80-90% y no deja que Curazao se represente a sí mismo? Y Puerto Rico y Estados Unidos sí van como selecciones distintas, aunque Puerto Rico sea un estado asociado de Estados Unidos. Son historias diferentes. Pregúntenme ustedes por qué. No lo sé. No sé por qué son diferentes en cuanto a cómo son considerados a nivel de competencias internacionales, pero es así. Vuelvo, insisto. Hay casos de casos. Gran Bretaña para Juegos Olímpicos va como reino de Gran Bretaña, pero para torneos deportivos como el fútbol, sí juega como distintos países. Inglaterra, Escocia, Gales, que son todos parte de Gran Bretaña, lo representan así. No lo sé, no sé por qué, les miento. Espectadores a hacer lo mismo. No entendí. El tipo es pedófilo como Trump, dice piruetoso. No entendí. No entendí. Felipe Rivero tira 102. No, sí. Ojo, si ustedes me preguntan a mí, yo me lo hubiese llevado. Es más, yo dije que esta versión de los Navegantes del Magallanes ganó los Navegantes del Magallanes, que podrían ser los Piratas del Magallanes. Teníamos a Tucupita Marcano vetado de por vida de la MLB por casos de apuesta. Teníamos a Felipe Rivero con el caso que, bueno, que había pagado condena y que antes era Felipe Vázquez, ahora es Felipe Rivero. Teníamos un par de casos más que yo dije, coño, esto se convirtió en el equipo de redención del béisbol. Falta que contratemos a Julio Urias y lo llevemos y a Wander Franco que juegue la tercera base, pero son jugadores que todavía pueden dar mucho en un torneo como el venezolano. Por alguna razón, a la Liga Venezolana no le importó inscribirlos y bueno, bienvenido sea. Estuvo a punto los Tiburones de La Guaira de meter a Emmanuel Clase con todo y lo que se estaba dando en las averiguaciones del FBI en el torneo. Ojo, como peloteros tienen mucho por dar todavía. Michael García dice, solo digo pues, porque Michael debería estar en la tercera. Yo también creo que Michael debería ser nuestro tercera base. José Sosa dice, segunda base se llama Luis Arraez. Fíjate que yo discrepaba de eso, pero cada día me convenzo más. Joe Alicea dice, estás. Los nacionalizados, exacto, mi Joe. Pues si estás disponible y eres elegible, bienvenido sea.
No importa si es que por cómo tuviste esa elegibilidad, segundo plato. Háblame, mi Joe, pone Pau. Y Suárez, dice el King, bueno, yo lo pondría como bateador designado. No sé, yo siento que hoy Michael García le gana en completo el puesto a Eugenio por el guante, porque es un bateador más consistente, porque no necesitamos tal vez ganar a punta de cuadrangulares que vengan de 4-1 o en 8 turnos un cuadrangular. Yo prefiero que se vaya de 8-3 con 2 dobles y 2 hits y un hit, o 2 hits y un doble. Yo creo que Michael García puede dar mucho más. Paola, huepa, ¿cómo estás? Dice Joe, claro que él no dijo que se sentía venezolano. ¿Qué hablas? Bueno, pero sí lo dijeron medios de comunicación y lo hicieron entender así. Por eso le digo, cuidado con la gente por ahí que está hablando de béisbol y lo que quiere es convertirse en un chiringuito del béisbol. Cuidado por ahí. Porque he visto mucha gente con unas polémicas como si fueran el chiringuito. Al final las personas no deciden dónde nacer, pero sí dónde quedarse. Bueno, en mi caso, mi gente, yo hoy represento por supuesto a Venezuela donde vaya, pero me siento muy agradecido con México que me dio hogar por 9 años y me siento muy agradecido hoy con Estados Unidos donde ya voy para año y medio. Y bueno, lamentablemente mis condiciones hacen que yo no pueda estar en Venezuela o mis decisiones personales o las condiciones del país, lo que sea, y yo no me dejo sentir de venezolano porque hoy también sienta vínculos y afectos por otra patria y otro país. Y no es que yo hoy soy mexicano, pero si el día de mañana me tocara representar a México comunicacionalmente o en cualquier cosa, no es que yo deje de ser venezolano por eso. Si México me abre las puertas para narrar, comentar, reportar la selección de México, un equipo de México, bueno, bienvenido sea. Y lo mismo Estados Unidos, pero yo igual me voy a sentir venezolano, creo yo, hasta que me muera. Y eso no me lo va a quitar nadie. Lo sacaste de contexto. Habías dejado de hablar. No entendí. José de Sousa. Él va a lanzar en la segunda ronda seguro. Luzardo, me imagino, está ahí en el taxi squad por algo. El de Robert Suárez, el caso de Robert Suárez, fíjense que incluso Omar López lo habla con un poquito más de recelo y de dolor. Pero creo que va por el mismo camino. Yo creo que el problema con Robert Suárez fue cómo se dio la comunicación. Creo que Luzardo fue mucho más frontal, él luego mismo decide comunicarlo. En el caso de Robert Suárez, pareciera que siempre fue sí, 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 sí. Firma con Atlanta y de repente dice yo no voy. Y Omar López como que siempre lo tuvo como un sí. Entonces creo que eso no cayó bien. Estoy parafraseando lo que he interpretado de las declaraciones de Omar López, porque incluso en la entrevista con el extra base, él dice que son dos casos distintos y que uno como que le pesó más que el otro. Y bueno, sus razones tendrá, dijo él. Y yo creo que también es que cada quien decide si participa o no. Y por eso no le vamos a quitar el pasaporte. Si la misma MLB, que es la más interesada en que el torneo sea un éxito, decía quién le da permiso o no, pues los mismos jugadores también se pueden tomar las libertades de decir si participan o no. Inglaterra juega independiente de Escocia en el fútbol. Sí, pero no en las Olimpiadas. Por eso te digo, Tucupita es un peloterazo, sin duda, pero lamentablemente cometió ese error de apuesta y le costó su carrera en las grandes ligas. Gleyber, yo a Gleyber lo veo también disputándose el poder ser un segunda base. Miren, de segunda base al que ponga. Si pones a Andrés Jiménez me parece bien, si pones a Gleyber me parece bien, si pones a Luis Arraez me parece bien. Creo que el tema de derecho y zurdo debería pesar por el tema de los matchups contra los pitchers. Bueno, mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya llevo más de una hora. Luzardo no va, Emilio, no va. Luzardo está en el taxi squad, está en la reserva para la segunda ronda. Él dijo que no iba a poder participar en esta primera ronda. Me imagino que una negociación con los Phillips, donde él decidió por la extensión que le dieron. Es más, él lo anuncia antes de la extensión y luego de que lo anuncia le dan la extensión. Yo creo que era parte de las negociaciones que se estaban dando para esa extensión de los Phillies de Filadelfia. Me parece súper responsable por su carrera. Bueno, son condiciones que le pone el equipo de Grandes Ligas y mi gente, como les digo,
con el futuro y con la estabilidad económica de la familia no se juega. Orlando Maiso en semifinales, Luzardo Pichará. Ojalá, ahí está disponible en reserva. Si se sintiera peruano, estuviera de reserva para el equipo peruano y no estuviera ni siquiera en el Clásico Mundial, porque Perú no está en el Clásico Mundial. Entonces, algo venezolano se tiene que sentir, porque si no, no estuviera ahí en la reserva. Mi gente, los quiero mucho. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Gracias porque son más de 6.600 likes en este momento, más de 60 personas conectadas. Fuimos casi 150 en un momento del live. Recuerden seguir la cuenta. Por favor, eso me ayuda muchísimo. Recuerden estar pendientes de las publicaciones. Estamos subiendo mucho contenido del Sprint Training, calentando los motores para el Clásico Mundial. Cargo hoy la gorra de la Universidad de Washington porque desde el 28 de febrero voy a escautear mi primer partido en la Universidad de Washington, así como he estado haciendo escauteo de data en el estadio de Tacoma, de los Tacoma Rainier y en el de los Everett Aquasox. Hoy fui seleccionado para escautear uno de los juegos del torneo de NCAA de la Universidad de Washington, de los Huskies. Y bueno, me siento muy contento por eso. Es un estadio que me fascina, un concepto que me fascina, el de la Universidad de Washington. Y contento de ver pelota, de ver béisbol de distintos niveles, ver futuros prospectos drafteables en la MLB. Entonces, bueno, por allá voy a estar compartiendo también información de los Huskies. No sé cuánto tiempo voy a estar yendo. Por el momento estoy seleccionado para un partido, pero eso va a abrir la puerta a que pueda ir a otros juegos. Lo más seguro cuando comience el torneo de AAA, pues voy a preferir ir a cubrir partidos de AAA que de los Huskies, pero vamos a ver cómo me tratan, cómo me siento, qué me parece el torneo y capaz empiezo a ir mucho más a ese estadio de la Universidad de Washington. En el área de Seattle, ojo, no se confundan, no es a Washington DC, es Washington State. Me gustaría ir, dice alguien por aquí, bueno, mi gente, yo estoy viviendo un sueño hecho realidad, poder ver béisbol de organizaciones de grandes ligas, béisbol de universitario. La próxima semana voy a estar del 18 al 24 en Peoria, Arizona, cubriendo mi primer sprint training. Créanme que yo ni en mis sueños más locos pensé esto. Para mí era un sueño ir, como fui 2 veces en México a ver torneos de grandes ligas celebrados en la México Series. Fui al de San Diego contra San Francisco, fui al de los Astros de Houston contra los Colorado Rockies. Y para mí ya eso era un sueño hecho realidad. En el Haralú, ver a los mejores equipos, o bueno, parte de los 30 mejores equipos del mundo del béisbol jugar. Yo le decía a mi esposa, o sea, no puedo creer que esté viendo un partido de grandes ligas, así sea fuera de los Estados Unidos. Y luego se dio esta oportunidad de venirnos a los Estados Unidos por la transferencia de mi esposa y para mí es una locura. O sea, yo llegué y yo no pensaba que iba a hablar de béisbol. Yo siempre he sido fanático del béisbol, pero nunca había cubierto fuentes de béisbol ni nada por el estilo. Y créanme que para mí es un sueño hecho realidad ir al T-Mobile Park, ir al Chennai Stadium, ir al el Funko Field, ahorita ir al estadio de la Universidad de Washington próximamente. También creo, no es seguro, que vaya a estar escauteando partidos de los Seattle Redhawks de la Universidad de Seattle en Bellevue, pero todavía no es seguro. Me postulé, pero todavía no es seguro. Orlando Maiso me dice, ¿te pagan por eso? Sí, me pagan por cobertura, por cada juego que cubro en data. Me pagan. Si quieres, escríbeme al privado para explicarte cómo es. Y creo que hay en distintas partes del mundo. Por lo menos yo vi disponibilidad en torneo mexicano, en torneo venezolano. Por supuesto, yo desde aquí no puedo hacerlo, pero creo que buscan scout a nivel mundial este tipo de plataforma y bueno, es una forma como la que ustedes pueden también inscribirse, formarse y eventualmente también escautear partidos. Les mando un fuerte abrazo con más de 80 personas aquí en el live.
De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Recuerden seguir la cuenta, recuerden también seguir el canal de YouTube donde vamos a postear este live. Queda colgado ahí en YouTube para los que lo quieran revisitar, compartir, lo que ustedes quieran, en el canal de Marineros al Día o Miguel Riera. Les mando un fuerte